Tres. Buen día, el tema a exponer es Sociedad por Acciones Simplificadas. Este grupo está conformado por Nicole Álvarez, Astrid Carmona, Dunia Escobar, Angie Manosalva, Dalfi Rivero y quien les habla, Karen Benavides. Arrancamos con mi compañera Nicole. Buen día. Yo le voy a hablar sobre la Sociedad por Acciones Simplificadas, la historia. La Sociedad por Acciones Simplificadas, SAS, fue creada por la Ley 258 del 2008, además del Decreto 2020 de junio del 2009, basándose en la antigua Ley de Emprendimiento 1014 del 2006. La presente ley tiene por objeto establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y crecimiento de consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad, con el fin de facilitar la apertura de compañías en Colombia a través de la eliminación de procesos y múltiples trámites. Bueno, ¿cómo se constituye una SAS o una Sociedad por Acciones Simplificadas? La sociedad por acciones simplificadas se puede constituir por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes serán responsables hasta el monto de sus aportes. Una de las características en la SAS para la constitución, como su nombre lo indica, que es simplificada, en que se puede constituir mediante un documento privado, salvo una excepción a la regla que sería en el momento en que si se aportarían bienes a la sociedad sujetos estos de escritura, los cuales no se va a constituir por documento privado, sino que debe hacerse por escritura pública, y estos deben inscribirse ante sus correspondientes registros. El único formalismo que requiere en este caso para la constitución por documento privado, en este caso, es autenticar el documento de la constitución de todos y cada uno de los que participen en él, ¿sí? Estos documentos se hace el reconocimiento pues mediante la firma, la nota de presentación ante el notario, y también esta autenticación, dicha autenticación se puede hacer directamente a través de un apoderado. Y por último, estos estarían haciendo en el registro, se llevan estos documentos al registro mercantil, según lo contempla el artículo 5 de la ley, de esta presente ley, la 1258 del 2008. También para constituir lo que debe contener el documento, los aspectos mínimos que debe contener el documento privado o en este caso por escritura pública de la constitución de la SAS, están estipulados en el artículo 5 y son 7 ítems. El primero habla de que debe contener nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas. Segundo, la razón social o la denominación de la sociedad, seguida de las palabras sociedad por acciones simplificadas o en las letras abreviadas SAS. El tercero sería el domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto al momento de la constitución. El cuarto también el término de la duración. Si este término no fuera indicado o indefinido, si se expresa en el acto de la constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por un término indefinido, pero si no, pues tendría el término definido que lo ponen dentro del documento. También el número quinto habla de la enunciación clara y completa de todas las actividades, es decir, de todo el tema del objeto social que van a manejar, a menos de que estos se expresen en la sociedad podría realizar cualquier actividad comercial, civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad. Es decir, si usted no especifica el objeto específico de la actividad social, el objeto social que va a tener su empresa, también por regla general se puede tomar que ustedes, las personas que constituyan una SAS, pueden ejercer cualquier tipo de actividad lícita bajo el marco normativo en el país. El sexto habla también del capital autorizado, suscrito y pagado, la clase y número del valor nominal de las acciones, la representativa del capital y la forma y término en las que éstas deben pagarse. Y el séptimo habla de la forma de la administración, el nombre, el documento de identidad y las facultades de sus administradores. En todo caso, debe designarse al menos un representante legal en ese momento, del cual también debe ir constituido dentro del documento privado.
Una vez constituido ya la SAS, que con todos los formalismos anteriormente mencionados, esta ya adquiere una vida propia jurídica, independiente de los socios que la han conformado. ¿Cuántos son el número de socios de una SAS? En una SAS se puede tener cualquier número de socios en razón de la Ley 1258, que no introdujo ningún límite en la cantidad o número de socios que requieren para constituir la misma. En el primer artículo de la Ley 1258 nos señala que la sociedad por acciones simplificada puede constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. De esta manera se puede constituir con un solo socio o cuantos quiera la sociedad. Buen día, les voy a hablar sobre el capital en la SAS. El capital está conformado por acciones, o sea, cada persona que pertenece o que quiere dar su capital, estos se llaman acciones. Estas acciones pueden ser negociadas en las bolsas de valores. Aquí en la SAS no existe ningún capital mínimo ni ningún capital máximo, pero sí deben hacer el mismo valor para cada asociado. El capital de la SAS está conformada por acciones de igual valor, que pueden ser negociados en la bolsa de valores, como ya les dije. Esto estaba contemplado en el artículo 4 de la ley 1258, pero fue modificado por el artículo 261 de la ley 2294. Esta ley es la que contiene el Plan de Desarrollo 2022-2026. Se pueden inscribir sus valores en el Registro Nacional de Valores y Emisiones. Si esta sociedad aporta estos valores a la Bolsa de Valores, debe estar registrada en el Registro Nacional de Valores y Emisores, en los términos y condiciones que determina el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y el Crédito Público. Siguiente. Gracias. Ahora hablaremos sobre la suscripción y pago del capital, que para esto nos dirigiremos al artículo 9 de la Ley 1258 de 2008. La suscripción y pago del capital de la sociedad, pues de este tipo de sociedad, se puede hacer de la forma en que acuerden quienes la constituyen. Es decir, según la voluntad de los socios. Pues como hemos venido diciendo, esta sociedad no está sujeta a los límites que impone el Código de Comercio para otro tipo de sociedades. Como tal, la única limitación que se le pone, que es pues en el artículo 9, es que les da un periodo de 2 años para el pago, o sea, un límite máximo de 2 años para el pago de las acciones. Esto pues les da una amplia libertad a los socios para acordar la suscripción y el pago de las acciones. Buen día. Ahora vamos a tratar sobre las clases de acciones que encontramos en las sociedades por acciones simplificadas. Al respecto de esta regulación de las acciones en las sociedades por acciones simplificadas, encontramos que en la Ley 1258 de 2010, en su artículo 10 establece lo siguiente, que podrán crearse diversas clases y series de acciones, incluidas las siguientes, como son: primero, las acciones privilegiadas. Segundo, las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. Tercero, encontramos las acciones con dividendo fijo anual. Y por último, cuarto, las acciones de pago. Entonces, haciendo un análisis de la norma transcrita, permite ver que no se trata de una lista taxativa de clases de acciones, sino por el contrario, permite la emisión de nuevas clases de acciones. Hay que ver esto, que es muy importante, siempre que ellas han sido creadas por los estatutos sociales. Las anteriores acciones que mencioné se someten a las normas generales que se regulan en cada caso. Entonces, empezaremos a explicar cada una de ellas. Las acciones privilegiadas como número 1.
Las acciones privilegiadas se incorporan algún privilegio o derecho económico a diferencia de las acciones ordinarias. Como los derechos otorgados en una acción privilegiada deben ser de carácter exclusivamente económico y no se podrán conceder privilegios que consistan en voto múltiple o que priven los derechos de modo permanente a los demás propietarios de acciones comunes, o sea, los demás socios. ¿Qué quiere decir? Que confiere a su titular todos los derechos de las acciones ordinarias, que está establecido en el artículo 379 del Código de Comercio. Pero además, podrán otorgar los siguientes privilegios normados también en el artículo 381 del mismo código. Entonces, encontramos que es un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidación hasta concurrencia del valor nominal. Tienen también un derecho a que las utilidades se les destine en primer término una cuota determinada, acumulable o no, y esta acumulación no podrá extenderse a un periodo de mayor de 5 años. Cualquier otra prerrogativa de carácter exclusivamente económico. Ahora debe tenerse en cuenta que el último inciso del artículo 381 del Código de Comercio establece una prohibición para otorgarle a los titulares de estas acciones los privilegios que consistan en voto múltiple, sin importar dicha prohibición el artículo 11 de la Ley 1258 de 2008, que establece que en los estatutos se expresarán todos los derechos de votación que les correspondan a cada clase de acciones, con indicaciones expresas sobre la atribución de voto singular o múltiple. Si ellos hubiere lugar, otorgando esta posibilidad de que una acción privilegiada se le pudiera llegar a dotar con la facultad de voto múltiple. En segundo punto, encontramos las acciones con dividendo de preferencial y sin derecho a voto. Entonces, las sociedades por acciones simplificadas, según lo establecido en el artículo 61 de la Ley 222 de 1995, se podrán emitir acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. Y esta clase de acciones viene a convertirse en un importante instrumento para incrementar el capital social de una compañía, con la participación de inversionistas que vinculan sus recursos económicos sin que los antiguos accionistas, o sea, los creadores, los fundadores, se expongan al riesgo de perder la dirección y manejo de la empresa como tal. Estas acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto tendrán el mismo valor nominal que las acciones ordinarias, pero tienen una clase de restricción que no podrán representar más del 50% del capital suscrito. Frente a la emisión de este tipo de acciones, esta se realizará cuando así lo decida la Asamblea General de Accionistas. En tercer punto, encontramos las acciones con dividendo fijo anual. Son una clase de acciones nuevas para la legislación societaria colombiana. Estas confieren un derecho a un dividendo fijo sin la pérdida del derecho a voto, como sucede en la anterior clase de acción que mencioné, como son las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. En estas sí se otorgan los derechos inherentes a las acciones ordinarias, pero adicionalmente se le da el derecho a un dividendo fijo, el cual puede ser determinado libremente de acuerdo con las necesidades de la sociedad y atendiendo a cualquier fórmula financiera que estime conveniente. De otro lado, si las utilidades son mayores, podría pactarse que el titular de las acciones con dividendo fijo solo podrá exigir una mayor participación de las mismas. Se muestran, pues, como las acciones que, sin prescindir de las prerrogativas de las acciones ordinarias, otorgan un derecho a dividendo fijo anual y cuya reglamentación y porcentaje se dejan una vez más a la autonomía de las partes. En las acciones de pago, en este tipo de acciones que nos trae la ley SAS, cuando elimina esa clase de barreras y consagran unas nuevas opciones de acercamiento entre los intereses de los administradores de las sociedades y los accionistas dueños de las compañías, como por ejemplo, frente a la comentada eliminación de la restricción para que el administrador, mientras esté en el ejercicio de su cargo, de sus funciones, él sí pueda enajenar o adquirir acciones de la misma sociedad. Ahora, con la nueva clase de acciones de pago, se permitirá remunerar el trabajo de los administradores con la única restricción de que al ser pago, como es pago de salario,
en especie, este no podrá constituir y conformar más del 50% de la totalidad del salario devengado, tal como lo estipula el artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo, con lo cual se podrán entregar acciones con plenos derechos de voz y voto y puede participar en las decisiones de la Asamblea General de Accionistas, situación que no se podría hacer pues en las acciones de negocio o industria, también consagradas en este Código de Comercio. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre la restricción en la negociación de acciones en las SAS. Si bien la SAS puede negociar sus acciones en bolsa, el artículo 13 de la Ley 1258 prevé que los socios pueden incluir una serie de restricciones en la negociabilidad de las acciones. En los estatutos podrá estipularse la prohibición de negociar las acciones emitidas por la sociedad o alguna de sus clases, siempre que la vigencia de la restricción no exceda el término de 10 años, contando a partir de la emisión. Este término solo podrá ser prorrogado por periodos adicionales no mayores de 10 años, por voluntad unánime de la totalidad de los accionistas. Esto con el fin de cerrar la sociedad como sucede en una sociedad de personas, restricción que dependerá de la voluntad de los socios. Incluso la ley permite introducir una autorización previa a la venta de cualquier acción, de modo que no dependan entre nuevos socios sin que la anuncie antes la asamblea de accionistas. Ahora voy a hablar sobre el artículo 15 de la misma ley que nos habla de la violación de las restricciones de la negociación. Dice que toda negociación o transferencia de acciones efectuada en controversia a lo previsto en los estatutos será ineficaz en pleno derecho. En el artículo 16 que nos habla del cambio de control de la sociedad accionista, establece que los estatutos de la sociedad por acciones simplificadas pueden obligar a las sociedades accionistas a informar a su representante legal sobre cualquier operación que cambie su control, según el artículo 260 del Código de Comercio. En caso de incumplirse la asamblea de accionistas, puede incluir a la sociedad eh, afectada y aplicar una sanción del 20% en el reembolso. Las decisiones sobre la exclusión y sanciones deben ser aprobadas por la mayoría de la asamblea, excluyendo el voto del accionista afectado. Ahora voy a hablar sobre el artículo 39, que nos habla de la exclusión de accionistas. Los estatutos de una sociedad por acción simplificada, la SAS, puede incluir causales de exclusión de accionistas. Al excluir un accionista, debe cumplirse el procedimiento de reembolso establecido por la Ley 222 de 1995. Si el reembolso afecta el capital, se aplicará las normas del Código de Comercio. La exclusión requiere aprobación de la Asamblea por mayoría simple, sin contar el voto del accionista excluido, como lo dije anteriormente, a menos de que en los estatutos disponga otro procedimiento. Ese artículo tiene un parágrafo que nos habla que cuando la Asamblea de Sociedad por Acción Simplificada, la SAS, decida sobre la exclusión de un accionista o la imposición de sanciones económicas, se requiere la aprobación de la mayoría simple de los accionistas presentes en la reunión. Esta mayoría debe ser de al menos la mitad más una de las acciones presentes, sin contar el voto del accionista afectado. Este procedimiento garantiza que las decisiones de exclusión o sanción sean respaldadas por la mayoría, protegiendo la transparencia del proceso. En el artículo 40 nos habla sobre la resolución de los conflictos. Si los estatutos de la sociedad lo establecen, los conflictos entre accionistas y la sociedad pueden resolverse mediante mecanismos alternativos como el arbitraje o la amigable composición. Estos métodos ofrecen una alternativa a los tribunales, agilizando la resolución de estas disputas.
Si los estatutos no incluyen estas opciones, pues la superintendencia lo que va a hacer es intervenir para que, y se hace un, este, un proceso verbal sumario que busca la solución de este problema. El artículo 41, la unanimidad para modificar los estatutos, nos habla que cualquier cambio en disposiciones claves de los estatutos, especialmente en las disposiciones que regulen los temas de sociedad y resolución de conflictos, requiere un consenso unánime. Esto implica que todas las acciones suscritas, o sea, el 100%, deben estar de acuerdo con el cambio propuesto, lo cual otorga a cada accionista un poder significativo de la toma de decisiones y en la protección de los derechos dentro de la sociedad. La reserva legal. La presente ley 1258 no nos impuso la obligación de crear una reserva legal. Al no existir una reserva legal, no es obligatorio, ya que tampoco dispone conexamente de que nos remitamos a la norma del Código de Comercio o demás normas anexas a conectar el tema de las sociedades. Salvo que sí hace una estipulación de que si en los estatutos se sujetan estas reglas para que exista una reserva legal, quedaría estipulado. Es decir, por regla general, no es obligatorio y no impuso la ley tener reserva legal, salvo que en los estatutos se quede fijado la misma reserva legal. Al ser esto, pues, ley para las partes que intervengan en el momento de la creación de los estatutos. Así lo entendió la Superintendencia de Sociedades cuando promulgó un oficio el llamado 2011-5333 del 15 de septiembre del 2009, donde cito que ellos dicen: ahora bien, es claro que la filosofía que inspiró la creación de las citadas sociedades, como su nombre lo indica, tiene unas características de un tipo societario eminentemente simplificado, en donde lo prevalente a la organización y funcionamiento es lo pactado en los estatutos sociales, es decir, a lo que se pacta en los estatutos. Entonces, básicamente, en resumidas cuentas, no existe reserva legal, a excepciones de lo que ya les comenté anteriormente. La organización y la estructura de una SAS. Una característica de la SAS es que la ley le otorga amplia libertad a la sociedad para que pueda organizarse sin ningún tipo de limitación, sin necesidad de apegarse a las normas del Código de Comercio como otras sociedades. El artículo 17 de la Ley 1258 nos dice que en los estatutos de la sociedad por acción simplificada se determinará libremente la estructura orgánica de la sociedad y demás normas que rijan su funcionamiento. A falta de estipulación estatutaria, se entenderá que todas las funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio serán ejercidas por la Asamblea o el único accionista y que la administración estará a cargo del representante legal. Cuando es un único accionista, en el parágrafo del artículo 17 nos explica y nos dice que si la sociedad cuenta con un solo accionista, este puede asumir las funciones de distintos órganos sociales, incluidas las del representante legal, siempre y cuando sean compatibles con la ley. En el artículo 18 nos habla también de las reuniones de los órganos sociales, que nos dice que la asamblea de accionistas puede reunirse en cualquier lugar, incluso si no hay un quórum universal, siempre que se cumplan los requisitos de quórum o convocatoria según la ley. En el artículo 19 nos habla sobre las reuniones por comunicación simultánea y por consentimiento escrito, que se permiten las reuniones tales que se realizan mediante comunicación simultánea y escrito. Si no hay disposiciones especificadas en los estatutos, se aplicarán los de la Ley 222 de 1995 sin necesidad de un delegado de la Superintendencia de Sociedades. En el artículo 20 también nos habla sobre la convocatoria a la Asamblea de Accionistas. Esta asamblea debe ser convocada por lo menos con 5 días de antelación y el aviso debe incluir el orden del día. Si hay asuntos como la aprobación de balances o funciones,
Los accionistas tienen derecho a inspeccionar durante los 5 días previstos. Pueden incluirse una segunda convocatoria en caso de que falta de quórum. Y el artículo 21 de la ley 1258 nos habla sobre la renuncia a la convocatoria. Si alguno de los accionistas desea renunciar, tiene renunciar a su derecho de convocatoria por escrito. Si asisten sin haber sido convocados, se considera y se puede considerar que renunciaron a ese derecho, salvo que expresen su inconformidad antes de que inicie la reunión. Bueno, seguimos con el quórum y las mayorías. La Asamblea deliberará, según el artículo 22 de la Ley 1258 del 2008, la sociedad puede fijar una mayoría diferente, pero debe ser superior a la mínima legal, 50+1. Uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones suscritas. Las determinaciones se adoptarán mediante el voto favorable de un número singular o plural de accionistas que represente cuando menos la mitad más una de las acciones presentes, salvo que en los estatutos se prevea una mayoría decisoria para alguna o todas las decisiones. Eso quiere decir que si en el estatuto está escrito que para tal decisión se requiere de más votos, entonces ahí ya debe estar consignado en el estatuto. Si no, sería entonces 50+1. Siguiente. Ahora, el artículo 24 de la Ley 1258 del 2008 nos habla de unos acuerdos. Los acuerdos de accionistas sobre los asuntos deben ser acatados. O sea que si hay un acuerdo entre estos accionistas o en la sociedad o están estipulados en los estatutos, deben ser acatados, son para cumplirse. Y el artículo 24, ¿de qué nos habla? Los acuerdos deben ser acatados por la compañía cuando hubieran sido depositados en la oficina donde funciona la administración de la sociedad. Siempre que su término no fuere superior a 10 años. Digamos, si llegan los 10 años, se puede hacer una prórroga a otros 10 años más. Los accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar en el momento de depositarlo la persona que habrá de representarlos. Como son varios accionistas, ellos delegan una persona que es la persona que los va a representar para recibir información y para suministrarlos a todos. Siguiente. Gracias. Bueno, ahora nos fijaremos en la junta directiva, que de esta nos habla el artículo 25, donde no obliga a las sociedades, las SAS, a que elijan una junta directiva. De manera que pues esto es una opción, se vuelve una decisión voluntaria de los socios y pues en el caso de que decidan que haya una, debe estar constado en los estatutos de constitución. La forma en que se escogen a los miembros de la junta directiva también es determinada por los mismos socios y debe ser especificada de la misma forma en los estatutos. En caso de que no haya junta directiva, esté ausente, las funciones que normalmente le competen a la junta directiva las va a ejercer el representante legal que es pues designado por la misma asamblea. Ahora nos dirigiremos al artículo 37 que nos habla sobre la aprobación de estados financieros. Estos estados financieros que pueden ser de propósito especial, de propósito general, informes de gestión y en general cuentas sociales, deben ser presentados por el representante legal de la sociedad a los accionistas para que estos los aprueben. En el caso del accionista único, pues él mismo aprueba estos documentos y debe dejar constancia de su aprobación. También pues hay que agregar que en el artículo siguiente, el artículo 38, nos introduce a la supresión de prohibiciones. Estas son unas restricciones que existen en el Código de Comercio que no se aplican automáticamente a las sociedades, pues a las SAS, está específica
a menos de que la misma sociedad lo decida dentro de su regla interna, o sea, sus estatutos. Continuamos con el nombramiento del representante legal. Según el artículo 26 de esta misma ley, la 1258, el representante legal de la sociedad por acciones simplificadas será nombrado por la asamblea de accionistas y puede estar a cargo de una persona natural o una persona jurídica, de acuerdo a lo que los estatutos lo hayan contemplado. A falta de estipulaciones en los estatutos, se entenderá que el representante legal podrá celebrar y ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad, con la actividad comercial. En general, el representante legal de la Sociedad por Acciones Simplificadas, SAS, cumplirá las funciones que regularmente cumple cualquier otro representante legal de cualquier otra sociedad. Entonces, dentro de sus funciones, salvo estipulación en contrario en los estatutos, él puede también, dentro de sus funciones, convocar a la asamblea mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista para efecto de convocarlos a las reuniones ordinarias y extraordinarias. Esto sería como el tema del representante legal. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre la responsabilidad de los administradores en la SAS. Las responsabilidades de los administradores de la sociedad por acciones simplificada, como el representante legal o la junta directiva, serán las mismas que señala la Ley 222 de 1995 para los otros tipos de sociedades. Estas responsabilidades están señaladas en el artículo 24, que modificó el artículo 200 del Código de Comercio, donde se resalta que los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad o a los socios o a terceros. Esta responsabilidad se extiende a personas naturales o jurídicas que, sin ser administradores de una sociedad por acción simplificada, se inmiscuyan en una actividad positiva de gestión, administración o dirección de la sociedad. Incurrirán en las mismas responsabilidades y sanciones aplicables a los administradores, como lo señala el parágrafo único del artículo 27 de la Ley 1258. Gracias. Bueno, la revisoría fiscal. La sociedad por acciones simplificadas está obligada a tener revisor fiscal siempre y cuando cumpla con unos topes de ingresos y activos brutos establecidos en la Ley 43 de 1990, los cuales serían los siguientes. Tener activos brutos al 31 de diciembre del año anterior iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La otra regla sería tener ingresos brutos durante el año anterior iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La regla pues primordial de las condiciones que debe reunir el revisor fiscal es que debe ser contador público, el cual se va a encargar de ser supervisor, de auditar los estados financieros de la empresa, también de evaluar los controles internos y debe ser garante de que la empresa cumpla con todas las obligaciones legales y financieras. Hay unas excepciones para las SAS, que es para el tema de cuando prestan servicios de salud. Estas estarían ya regladas o vigiladas por la Superintendencia de Salud, ya no estarían por las super sociedades. Vamos a hablar también del tema de reformas estatutarias y la reorganización de la sociedad. El artículo 29 habla de las reformas estatutarias, el artículo 29 de la presente ley. Las reformas estatutarias se aprobarán por la Asamblea, con el voto favorable de uno o de varios accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de las acciones presentes de la respectiva reunión.
La determinación de la respectiva deberá constar en documento privado, como ya lo hemos hablado en todo el tema de la exposición. Todo debe quedar constado tanto en actas y documentos, los cuales deben llevarse al registro mercantil, ¿sí? A menos de que implique una transferencia de bienes mediante escritura pública, lo cual deberá hacerse por esa formalidad. Se debe hacer el documento por escritura pública y hacer el respectivo registro posteriormente, ¿sí? El artículo 30 de la ley habla de las normas aplicables a la transformación, fusión y escisión, ¿sí? Sin perjuicio de que estas disposiciones que son especiales contenidas en esta ley, las normas que regulan la transformación, la fusión, la escisión de las sociedades serán aplicables a la sociedad por acciones simplificadas, así como las disposiciones propias del derecho de retiro contenidas en el artículo 222 del 95, que lo habló tanto Nicole y lo acaban de mencionar también Dalfi. Acá en esta presente ley hay un parágrafo interesante donde nos habla que las sociedades, las acciones que serían absorbidas o excindidas podrían recibir el dinero en efectivo, acciones, cuotas sociales, títulos de participación o cualquier sociedad o cualquier otro activo como única contraprestación en los procesos de fusión o escisión que adelanten las sociedades. La fusión, como lo explicaba Dalfi o Nicole en su momento, es cuando una empresa grande absorbe una más pequeña y esta ingresa a esta empresa, lo cual los accionistas de esta, aquí en este parágrafo, tienen la opción que ya les mencioné, cómo recibir o recuperar el dinero invertido, puede ser en efectivo, acciones sociales, cuotas y demás, ¿sí? Continúa mi compañera Angie. Bueno, como venía diciendo la compañera Karen, las sociedades tienen la opción de pasar por un proceso de transformación. Bueno, en realidad cualquier sociedad puede convertirse en una sociedad por acciones simplificadas. Esta decisión la toman mediante voto unánime antes de que sea disuelta esta sociedad, y pues una vez realizado el proceso debe ser registrada esta decisión en el registro mercantil. Igualmente, al contrario, una SAS puede transformarse en otro tipo de sociedad. De igual forma, pues tiene que ser mediante decisión unánime y debe quedar constado en documento privado en el registro mercantil. Sobre la enajenación global de activos, es cuando una sociedad, una SAS, quiere vender sus activos y sus pasivos que representen más del 50% del total de su patrimonio. Para que esta venta se pueda dar, debe ser aprobada por la asamblea de accionistas con el voto favorable de más de la mitad de los accionistas presentes, es decir, el susodicho 50+1. Si la venta afecta negativamente el valor de la sociedad, los accionistas ausentes tienen derecho a retirarse de la sociedad en ese momento. Y pues, similar a otros procesos, esta venta debe ser inscrita en el registro mercantil. Y ya la compañera les mencionó la fusión abreviada, que específicamente tiene que ser el 90% de las acciones de la sociedad que pertenezcan a otra sociedad. En este caso, pues, esa otra sociedad puede absorber a la otra y pues puede tomar el control sin mayor proceso. Pues el acuerdo de fusión puede hacerse por documento privado y tiene que inscribirse también en el registro mercantil. En el caso de que se vendan bienes que requieran escritura pública, entonces debe hacerse así, debe quedar constancia mediante escritura pública de la venta. El acuerdo de fusión debe publicarse en un diario de circulación amplio, por lo que venía diciendo la compañera. Los terceros interesados pueden oponerse
si creen que sus intereses se ven afectados por esta fusión. ¿Ya? Bueno, la responsabilidad de los socios en una SAS. De acuerdo con el primer artículo de la Ley 1258/2008, los socios de una sociedad por acciones simplificadas responden hasta por el monto de sus respectivos aportes. Pero, sin embargo, esa limitación de la responsabilidad del monto de sus aportes desaparece si ocurren ciertas circunstancias señaladas en el artículo 42 de la misma ley, que nos dice: cuando se utilice la sociedad por acciones simplificadas en fraude de la ley o en perjuicios de terceros, los accionistas y administradores que hubieran realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. Esto nos da un recordatorio que la SAS no debe utilizarse para fraudes ni para perjudicar a los terceros. Ok, retomando nuevamente, ahora vamos a mirar lo relacionado con la inspección y vigilancia. El artículo 45 de la misma ley 1258 vigila e inspecciona. Nos dice que quien vigila e inspecciona este tipo de sociedades es la Superintendencia de Sociedades. También se aplican las normas generales de todas las sociedades, como son el decreto 4350 de 2006, la ley 222 de 1995 en sus artículos 83, 84 y 85, que respectivamente nos hablan de inspección, vigilancia y control. Entonces, el decreto 4350 del año 2000 es el decreto por el cual se determinan las personas jurídicas sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, ¿sí? Como lo dice la presentación, la ley 222 de 1995, en su artículo 83, nos habla de la inspección que la Superintendencia de Sociedades debe ejercer o debe realizar o debe hacer esta inspección a este tipo de sociedades, SAS. La inspección consiste en la atribución de la Superintendencia de Sociedades para solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional y en la forma, detalles y términos que ella determine la información que requiera sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa de cualquier sociedad comercial no vigilada por la Superintendencia Bancaria o sobre operaciones específicas de la misma. La Superintendencia de Sociedades de oficio podrá practicar investigaciones administrativas a estas sociedades. También nos habla de la vigilancia. Que la vigilancia consiste en la atribución que tiene la Superintendencia de Sociedades para, como su nombre lo indica, vigilar el funcionamiento, el desarrollo de su objeto social. Como bien lo decían nuestras compañeras en lo que hablaron, pues en la sociedad SAS puede estar estipulado el objeto social sobre el cual se va a hacer en esta sociedad, pero también puede ser que no se estipule, ¿sí? Mientras que tenga que ver con algo legal. Que este objeto social se ajuste a la ley y a los estatutos. La vigilancia se realizará por parte de la Superintendencia de Sociedades. Esta vigilancia se hará permanentemente. Y en cuanto a inspección, vigilancia y control. Bueno, también dice la norma que en cuanto a la vigilancia, estarán sometidas a vigilancia las sociedades que determine el presidente de la República. También estarán vigiladas aquellas sociedades que indique el superintendente cuando del análisis de la información señalada en el artículo anterior se trate. Por ejemplo, si en este tipo de sociedades se presentan abusos de sus órganos de dirección, administración o fiscalización que impliquen desconocimientos de los derechos de los asociados, es por eso que debe estar siempre allí presente la Superintendencia de Sociedades. Por ejemplo, que este tipo de sociedades no lleve la contabilidad de acuerdo a la ley. O sea que, pues,
estas sociedades se forman con el fin de darle como más oportunidad a las personas, pero no quiere decir que son algo así como práctico, se formaron y ya, no. Siempre va a estar la superintendencia pendiente que todas las cosas se lleven de la mejor forma y de acuerdo a la ley. Realización de operaciones no comprendidas en su objeto social, ¿sí? ¿Qué hace la Superintendencia de Sociedades? Realiza visitas generales de oficio o a petición de parte. Autoriza la emisión de bonos de acuerdo con lo establecido en la ley y verificar que se realice de acuerdo con la misma. Envía delegados a las reuniones de Asamblea General o juntas de socios cuando lo considere necesario. Verifica que las actividades que desarrolla estén dentro del objeto social y ordenar la suspensión de los actos no comprendidos dentro del mismo. También la Superintendencia de Sociedades decreta la disolución, ordena la liquidación cuando se cumplan los requisitos previstos en la ley y en los estatutos y adoptar las medidas a que haya lugar. Se también hace que designa el liquidador en los casos previstos en la ley. Autoriza las reformas estatutarias. En fin, esto está normatizado, como les dije anteriormente, en la Ley 222 de 1995, que es la función de la Superintendencia de Sociedades, Inspección, Vigilancia y Control. Muchas gracias. Bueno. Ahora nos dirigimos al artículo 34, donde señala los casos causales que permiten la disolución y liquidación de una sociedad por acciones simplificadas. El primer caso es por vencimiento del término previsto en los estatutos, es decir, la expiración que se tenía, que decidieron los socios. Este término puede ser prorrogado mediante un documento inscrito en el registro mercantil antes de la expiración de la sociedad, es decir, antes de que se cumpla el término previsto. El segundo caso es por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social. El tercer caso es iniciación del trámite de liquidación judicial. El cuarto caso es por las causales previstas en los estatutos, o sea, por las causales que hayan decidido voluntariamente los socios. El quinto caso es por voluntad de los accionistas decidida en asamblea o pues decidida por el accionista único. Es decir, el accionista, en el caso de la sociedad, que es conformada por un solo socio. También se puede dar la disolución por orden de autoridad competente o por pérdidas que reduzcan el patrimonio por debajo del capital del 50%, sí, por debajo del 50% del capital suscrito. El artículo 35 contempla la posibilidad de que la causal séptima pueda ser enervada, es decir, que sea debilitada, que sea como retrasada, por lo que le otorga de 6 a 18 meses a la sociedad para reponerse y que no se dé esta causal. Ahora, específicamente sobre la disolución, en el primer caso, cuando se cumple el término de finalización de la sociedad, la disolución se da a partir de esa fecha de expiración. O sea, se acaba la sociedad, al siguiente día debe comenzar el proceso de disolución, sin más formalidades, sin solicitudes ni nada así. Mientras que en los demás causales, la disolución se produce después de la fecha del registro del documento de ejecución que contenga la decisión de la respectiva autoridad respecto, pues, al proceso. Ahora, por último, vamos a tratar sobre la desestimación de la personalidad jurídica.
Esto lo encontramos contemplado en el artículo 42 de esta misma ley, que cuando se utilice la sociedad por acciones simplificadas SAS en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieran realizado, participado o facilitado estos actos defraudatorios responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y con todos los perjuicios causados, ¿sí? La declaratoria de nulidad de estos actos defraudatorios se adelantará ante la Superintendencia de Sociedades mediante un proceso verbal sumario. La acción indemnizatoria que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven de estos actos defraudatorios será de competencia, previsión de la Superintendencia de Sociedades o de los jueces civiles del circuito especializados. A falta de estos, por los jueces civiles del circuito del domicilio del demandante mediante un proceso verbal sumario. De todas maneras, todos estos actos pues producen una consecuencia jurídica. Traigo a colación el ejemplo del caso de los hermanos Nulle. Ellos, bajo su responsabilidad, o sea, con su actuar, se extiende la responsabilidad a los socios como consecuencia de todas estas acciones dolosas, culposas. Deben responder entonces ante todos estos perjuicios de terceros, ante la vulneración de este principio de buena fe, de consecuencias en contra de terceros, pues se busca determinar los verdaderos beneficiarios de dichas conductas y más allá pues de la personería jurídica como tal. Ahora vamos a hablar, encontramos en el artículo 43 el abuso del derecho. Los accionistas, artículo 43 de esta misma ley. Entonces, abuso del derecho. Los accionistas deberán ejercer el derecho de voto en el interés de la compañía. Se considera abusivo el voto ejercido con el propósito de causar daño a la compañía o a otros accionistas, o de obtener para sí o para una tercera sociedad, otra sociedad, una ventaja injustificada en la competencia desleal. Así como aquel voto del que pueda resultar un perjuicio a la compañía o para los otros accionistas. Quien abuse de estos derechos de este accionista en las determinaciones adoptadas en la asamblea responderá por todos los daños que ocasione, sin perjuicio de que la Superintendencia de Sociedades, quien es el órgano de control, pueda declarar la nulidad absoluta de la determinación adoptada por la ilicitud de este objeto. La opción de nulidad absoluta y de la indemnización de perjuicios de la determinación respectiva podrán ejercerse tanto en los casos de abuso de la mayoría como en la minoría. Este trámite correspondiente se adelantará, como lo había mencionado, ante la Superintendencia de Sociedades mediante un proceso verbal sumario. Ahora, en el artículo 44 de esta misma ley, encontramos la atribución de facultades jurisdiccionales. Entonces, las funciones jurisdiccionales a que se refieren los artículos 24, 40, 42 y 43 de esta misma ley, ejercidas por la Superintendencia de Sociedades, con fundamento en lo previsto en el artículo 116 de la Constitución Política, que encontramos ahora en la Constitución Política, pues en nuestra carta encontramos que la Administración de Justicia está a cargo de las instituciones como es la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales, los jueces, la justicia penal militar. Además de estas instituciones, encontramos también de que establece que los particulares también pueden administrar justicia de manera temporal, como son los conciliadores o los árbitros. Por último, encontramos en el artículo 45 la remisión. En lo que no esté previsto en esta ley,
La sociedad por acciones simplificadas, la SAS, se regirá por las disposiciones contenidas en los estatutos sociales, por las normas legales que rigen la sociedad anónima y en su defecto, en cuanto no resulten contradictorias, por todas las disposiciones generales que rigen a las sociedades previstas en el Código de Comercio. Asimismo, las sociedades por acciones simplificadas estarán sujetas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades, según todas las normas pertinentes. Encontramos en este artículo un parágrafo donde nos menciona, nos habla sobre los instrumentos de protección también para todos los accionistas, los socios de este tipo de sociedad por acciones simplificadas. También lo protege la ley 986 de 2005, en su capítulo 2, en el artículo 3. Esta ley nos dice lo siguiente, que cuando los socios de este tipo de sociedad sea víctima de secuestro, este empresario de esta empresa unipersonal, a la respectiva persona jurídica se le aplicarán todas las normas definidas en los capítulos 1 y 4 de este título 2 de esta ley. Para tal efecto, el curador de bienes del secuestrado, además de los requisitos definidos en este artículo, podrá presentar el certificado de Cámara de Comercio en el que conste la existencia que la empresa unipersonal que fue secuestrado es el titular del mismo. Entonces, también todos los socios fundadores de este tipo de sociedades, pues están amparados también y también los protege todos estos instrumentos de protección que nos ofrecen nuestras leyes colombianas. Entonces, ya con esto culminamos nuestra exposición, nuestro tema de sociedades por acciones simplificadas, agradeciendo a todo el grupo de trabajo, todas las compañeras, todo el tiempo, y a ustedes, compañeros, que nos están viendo, y a la docente, a la doctora Diana, muchísimas gracias por todas sus enseñanzas. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguna compañera quiera dar una expresión de agradecimiento también, unirse a mi sentir. Muchas gracias. Gracias a todos los presentes. Espero que el material les sea de mucha ayuda. Cualquier duda o inquietud les estaremos remitiendo un documento, las diapositivas para su respectivo estudio. No tengo más que decir. ¿Algún compañero? Bueno, eso sería todo. Entonces cortamos la llamada.